Nuestra aventura continúa esta vez en la ciudad de Masa Mari. Mis amigos, esta es una ciudad muy hermosa, lleno de su gente calurosa. Esto fue nuestra experiencia conociendo un poco más del lugar de Masa Mari. Mis amigos, ya saben, cuando ustedes gusten conocer la selva, estamos aquí para que ustedes puedan aventurar y conocer más que nada sus lugares turísticos. Ahora estoy yendo al lugar para poder tomar el carro y regresar a casa. Listo, como ustedes pueden observar, así es la ciudad. De poco a poco va creciendo. Ahora vamos a ir a tomar nuestro vuelo de 4 llantas. Así es, mis amigos, el vuelo de 4 llantas. Ya, muchachos, esta es segunda parte del... Ya, entonces de aquí obviamente se toman los carros para poder llegar a la ciudad de Satipo, una vez llegado de la capital de Lima. Y de hecho, si ustedes toman la decisión de quedarse a este lugar, no hay problema, ¿no? Por aquí también pueden encontrar lugares turísticos. Pues que llegaron al lugar más grande, un poco más amplio. La ciudad es la ciudad de Satipo. Este es el paradero. Y aquí pues vamos. Súper calor, está feísimo, la verdad, pero solo necesitamos esperar para... Bueno, aquí los carros salen con tiempo, de hecho son 2 movilidades distintas que van a otro lugar y ustedes tienen que coger la movilidad que va para la ciudad de Satipo. Ya saben, mis amigos, sígueme en todas nuestras redes sociales, dejen sus comentarios, estamos para poder seguir ayudando y fomentando lo que es cultura. No shaninga piyahana que me tache en antayetiri y otra que meca hate no jutsu. Mis amigos, nuevamente con ustedes, esta vez nos embarcamos para salir a la ciudad de Satipo. De hecho, en este carros es bueno de tomar tiempo en demorarse, llegarán unos media horita a la ciudad de Satipo. Esta es la siguiente parte de nuestra aventura, conociendo y rescatando nuestra identidad. Bueno, muchachos, como les comentaba, pues aquí en la selva los viajes que se realizan puede ser en automóvil, puede ser en combi. Esta es la ciudad de Masa Mari. Y pues súper agradecido a ustedes el dejar sus comentarios en todas nuestras redes sociales, mi gente.